con su programa de orientación tributaria, como siempre, para llevar la información determinada sobre lo que es impuesto y sobre todo lo que tiene que ver con el acontecer tributario nacional. Y hoy tenemos con nosotros una persona muy capacitada, que no tengo para qué mentar currículum porque se basta por sí solo, y al señor Guarocuya Félix, ex director de Impuestos Internos, ex director del Banco de la Exportación y la Inversión en la República Dominicana, como también de otras instituciones del Estado, asesor nacional e internacional, y una persona que ha hecho vida pública, vida política, vida social, pero sobre todo un profesional destacado, una autoridad en el aspecto impositivo. Que nuestro tema a tratar en el día de hoy es la determinación y el registro de la ganancia de capital y el impacto en el sistema tributario nacional. Un tema de mucha importancia, queremos que nos presten la mayor atención posible a nuestro amigo televidente, para que de ahí saquen todas las informaciones que hoy el señor Guarocuya Félix nos va a traer a nosotros. Así que lo tenemos en breve en nuestro programa. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Estamos de vuelta con nuestro invitado especial, Guarocuya Félix, y queremos decir, Guarocuya Félix, buenos días. Muy gracias buenas. Para nosotros aquí. Gracias a ti, Santiago, y a ti, Ramón, por permitirme estar nuevamente con tu público y con ustedes. Claro que sí. El tema que tenemos hoy es la determinación de registros y la ganancia de capital y su impacto en el sistema tributario nacional y quizás su repercusión internacional con las inversiones que llegan aquí al país. ¿Qué tú puedes decirnos sobre tu experiencia sobre ese tema? Bueno, la ganancia de capital es una de las principales figuras impositivas que tienen las administraciones tributarias. Y no diría las administraciones tributarias, sino los sistemas tributarios a nivel internacional. República Dominicana en ese sentido no es una excepción. Quiere decir que es más o menos homologable con lo que ocurre en otros países de la región y sobre todo los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es con quien debería República Dominicana de compararse, es decir, tener como referencia cuando hablamos no solo de estructura impositiva, sino de la fiscalidad o del desarrollo en sentido amplio. Entonces, la ganancia de capital es una figura importante porque solamente se genera ganancia de capital cuando efectivamente hay una actividad que genera un plusvalor, es decir, cuando genera un ingreso que te permite efectivamente gravarse imputado como ganancia. Si no se produce una ganancia, evidentemente que esa figura impositiva no entra en funcionamiento para las empresas o para las personas. En ese caso ahí, por ejemplo, aquí el Estado Dominicano muchas veces cuando hace los contratos lo deja como medio omiso y no lo grava sobre la ganancia de capital. Y muchos de ellos están cargados de impuestos y muchas veces ni se liquidan porque tienen ese impasse de que están exentos porque se les fue eso. ¿Tú crees que es posible, hablando de ganancia de capital, que a los contratos del Estado Dominicano se le ponga y está grabada la ganancia de capital? Sí, de hecho la mayoría de los contratos que tiene el Estado Dominicano está incluida la parte correspondiente a ganancia de capital, o mejor dicho, no está excluida la parte correspondiente a ganancia de capital, salvo probablemente algún contrato especial que se tenga con algún tipo de actividad, como son los contratos mineros, que en la mayoría de los países son contratos especiales cuando es una actividad que no es exactamente la normal de ese país. Digo la normal, caso de Perú, o el caso de Australia, o el caso de Canadá, donde la actividad minera es muy potente. En República Dominicana es una actividad importante, pero por lo regular está normada a través de contratos especiales. Y como bien has dicho, es el Estado Dominicano, el Ejecutivo,
que es quien hace la negociación, pero luego el Congreso tiene que aprobar ese tipo de contratos por las implicaciones que tiene dentro de la estructura impositiva. Ahora, en sentido general, la mayoría de los contratos que tiene el Estado Dominicano cubren la parte correspondiente a la ganancia de capital, es decir, no la dejan excluida, quizás con algunas excepciones específicas. Es evidente que las empresas internacionales, las grandes multinacionales, cuando van a hacer este tipo de inversión, uno de los temas que solicitan a los estados, no solo al de República Dominicana, sino a los estados en sentido general, la exclusión de la ganancia de capital, y esto casi siempre es fuente de mucha discusión. Ni los ministerios de Hacienda ni las administraciones tributarias son partidarios de ese tipo de exclusiones dentro de los contratos. Viéndola desde ese punto de vista, cuando la ganancia de capital se refleja, y existen varios factores. Por ejemplo, vamos a poner aquí en el país la energía eólica, por ejemplo, que viene exenta para que tenga un buen desarrollo. Pero la ganancia de capital siempre se mezcla y no se ve como el impuesto dividido de lo que viene siendo el sistema recaudativo que ha tenido y el sistema productivo de la ganancia de capital. Ahora, a ver la ganancia de capital como un ente que tiene que tributar, ¿tú crees que puede haber un poco de elusión ahí en cuanto a eso? Bueno, hay elusión en la medida en que tú puedes, elusión quiere decir eludir, es decir, claro, evitar, sí. Y eso, la elusión está dentro de la norma jurídica, es decir, tú eludes si el administrador tributario o el Ministerio de Hacienda que traza la política fiscal en sentido amplio, la política tributaria de manera particular, te permite la exención. Por lo tanto, yo como empresa, si fuese una empresa multinacional, logré eludir la responsabilidad a través de un contrato especial. Quiere decir, ahí no hay absolutamente nada, ni pecaminoso, ni ilegal. Otra cosa es que tú puedas hacer una valoración moral sobre el tipo de comportamiento que pueda tener una empresa frente a un Estado más pequeño, o el poder de compra que tiene esa empresa, o el dominio de mercado para imponer una determinada decisión. Pero si la decisión es una decisión negociada y que el Estado correspondiente entiende que esa inversión es potencialmente beneficiosa para la economía de ese Estado, evidentemente que es un elemento que va a considerar. La ganancia de capital solo se produce cuando hay una venta posterior del activo, es decir, la ganancia de capital no se produce mediante el proceso mientras una empresa está en el proceso de producción, en el proceso productivo. La ganancia de capital se da frente a una enajenación del activo. Es la diferencia entre el valor de venta, el valor de compra o el valor del activo a valor presente, tomando en cuenta la inflación acumulada. Y la diferencia se imputa como ganancia de capital, es decir, lo que se genera un valor por encima del valor, digamos, en stock, del valor de mercado en un momento determinado. Y esa es la diferencia que se grava. Ocurre no solo para las grandes empresas, sino que ocurre para las personas físicas. Cuando compramos un bien inmueble, voy a poner como ejemplo un apartamento, y lo logro vender dentro de 10 años, y entonces esa diferencia, si es positiva, tomando en cuenta la inflación acumulada, puede generar una ganancia que siempre de capital. Positivo. No siempre es positiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque va a depender del nivel de inflación y va a depender del valor de mercado de ese inmueble al momento de la venta. Y la administración tributaria, por lo regular, contrasta el valor de venta. Hay zonas que se deterioran, por ejemplo, sí, desde el punto de vista urbano. Si vamos a Arroyo Hondo, en zonas que tiene marginalidad alrededor, barriada interna, entonces, claro, que se ha construido un barrio marginal en una zona o que tiene carencia de servicios. Hace 20 años no existía esa marginalidad, por lo tanto ese bien inmueble hoy vale menos que lo que costaba en términos relativos hace 20 años. Porque tú estás mirando solo el precio nominal, sí. Pero lo que hace la administración tributaria es que lo lleva al precio real cuando descuenta la inflación acumulada. Por lo tanto, muchas veces lo que potencialmente puedes imputar como ganancia de capital también puede ser negativo. Maestro Gorocuya, usted ha dado a entender... Muchas gracias, Ramón, porque me has dado un título muy honorable. Claro, ser maestro es algo muy serio. Sí, usted ha dado a entender que la actividad minera per se no genera ganancia de capital, pero en la mentalidad del ciudadano es que como es una actividad altamente rentable, está generando capital, ganancia de capital. No, es que la ganancia de capital solo se produce, y puse el ejemplo de la industria minera, pero no solo la industria minera, es cualquier otra industria o cualquier otra actividad económica.
A ver, solo se produce cuando tú enajenas el patrimonio. En el proceso productivo, tú lo que pagas es impuestos sobre la renta al final del periodo, o pagas los impuestos colaterales si está grabado el bien o servicio que tú produces. Estamos hablando, en nuestro caso, el ITEVI, a nivel internacional se conoce más como el impuesto al valor agregado. El IVA. Que es el IVA. Espero que en República Dominicana algún día tomemos la denominación internacional y pongamos impuesto al valor agregado, porque desde el punto de vista de la homologación siempre tenemos que estar explicando qué es el ITEVI, ¿no? Es una distorsión histórica que tuvimos en la denominación de ese impuesto. Por lo tanto, en el proceso productivo no se genera ganancia de capital. Se genera cuando tú vas a enajenar el activo en el mercado. Solo en ese momento se produce la ganancia de capital. De manera previa no, tú puedes durar 50 años gestionando una empresa, y si la empresa no cambia de propiedad, no cambia de mano, no genera ganancia de capital. Solo cuando se vende el patrimonio en su Solamente cuando se vende el activo o una parte de los activos. Porque puede ser una parte de los activos, no tienes que vender la empresa completa. Okay. Imagínate una persona que sea accionista único, 100% propietario de una gran empresa, pero en un momento determinado decide venderla por partes. Cada parte, en el momento correspondiente, va a generar potencialmente una ganancia de capital. Podría también ser negativa, por lo que he explicado, porque esa empresa puede haber perdido valor en términos de valoración de mercado. Por ejemplo, cuando hay un cambio tecnológico, una empresa que se queda con una tecnología anticuada, que produce un bien o servicio que ya la sociedad no le da el mismo valor, esa empresa pierde valor. O cuando una empresa tiene dificultades de liquidez, puede tener mucho patrimonio, pero validar ese patrimonio con falta de liquidez hace que se deteriore el patrimonio. Eso ocurre mucho con los activos físicos. Cuando una empresa, por ejemplo, tiene dificultades financieras, pero su patrimonio es importante, la empresa es solvente, porque tiene patrimonio. Pero al no tener liquidez, ese patrimonio se deteriora, porque para tú salir a buscar liquidez en el mercado, probablemente tengas que vender ese patrimonio por debajo del precio en que está en tus libros de contabilidad. En términos reales, una empresa con un patrimonio grande y sin liquidez, el patrimonio se devalúa. Grande o pequeño, eso ocurre con las personas y con las empresas. Lo voy a poner un ejemplo con las personas primero y luego con una empresa. Imagínate que en un momento determinado tengo un buen trabajo, tengo un buen nivel de ingreso. Culturalmente los dominicanos y los seres humanos, en sentido general, nos situamos por encima en el consumo, por encima de nuestro nivel de ingreso. Por lo regular compramos un carro que está por encima de nuestras posibilidades y hacemos un esfuerzo más. Perdimos el trabajo. O tengo una pequeña oficina de servicios como profesional liberal y pierdo clientes. Dejo de tener liquidez, pero tengo patrimonio. Tengo el activo que es mi apartamento, tengo el activo que es el carro, ya lo he pagado, pero tengo falta de liquidez porque tengo que pagar cada mes la energía eléctrica, tengo que pagar el colegio de los hijos si están en colegio, o tengo compromisos, tengo que pagar seguro de salud porque ya ahora se me dificulta. ¿De dónde voy a obtener la liquidez? De la venta del patrimonio, probablemente, o hipotecando el patrimonio, pero si hipoteco el patrimonio no tengo un flujo de liquidez que me permita hacer frente al compromiso, a la obligación que contraje desde el punto de vista financiero, porque es devolución de los intereses más el pago de capital. Claro. No tengo de dónde. Transitoriamente tengo dificultades. Vendo el patrimonio, pero si alguien, un comprador, el mercado, los compradores se enteran que tengo dificultad de liquidez, ¿qué va a pasar con el valor de ese patrimonio? Te lo van a regatear. Te lo va a regatear y por lo tanto ese patrimonio pierde valor. Pierde valor. Sí, claro. Entonces, por eso, cuando hay crisis bancarias, por ejemplo, hay que ser muy cuidadosos al momento de intervenir las instituciones bancarias, porque las instituciones bancarias son intermediarias del dinero del público que lo coloca en empresas. Pero si esa entidad bancaria deteriora su reputación, su credibilidad, deteriora el patrimonio propio, pero también le genera dificultades para la devolución del pasivo que tiene, es decir, de los depósitos de las empresas. Eso es lo que ocurre en las grandes crisis financieras, ¿no? Como la crisis del 2007, la crisis del 2007-2008, la crisis del 29, independientemente del origen de la crisis, ¿no? Algo que preocupa, sí. Algo que usted ha mencionado, la intervención de instituciones financieras.
¿usted es partidario de que en un momento de crisis las instituciones financieras sean intervenidas de manera total? Bueno, normalmente no se intervienen en lo que nosotros llamamos intervención. Vamos a llamarle intervenir desde el punto de vista de asistencia financiera por parte de los bancos centrales o de parte de la autoridad correspondiente, dependiendo la estructura de organización de la economía de la que estemos hablando. Por lo regular, los bancos centrales intervienen para evitar precisamente un deterioro mayor del patrimonio, es decir, suministrándole liquidez a esas instituciones o, en muchos de los casos, simplemente cerrando la institución y asumiendo los pasivos que tiene esa institución hasta un punto, la ley establece ese punto, con los que tienen depósitos. Pero eso lo ponía más como un ejemplo en sentido general, no como nada específico, hablando de cómo la falta de liquidez deteriora más bien el patrimonio y por lo tanto puedo no generar necesariamente ganancia de capital al momento de enajenar un patrimonio porque tengo falta de liquidez. Esa es la relación que quería transparentar. Para muchos empresarios y para muchos profesionales de la contabilidad, existen dos términos que se pueden manejar de forma igual, que es la ganancia de ejercicio de periodo tributario y la ganancia de capital. Son dos cosas diferentes. La ganancia de ejercicio tributario está sometida al impuesto sobre la renta. Claro. Que es cuando tú demuestras que efectivamente, o la administración, pero eso lo hace el contribuyente, simplemente refleja los datos y queda en los datos evidente de que tuviste un beneficio positivo. Ese beneficio positivo está grabado por el impuesto sobre la renta, cuando eres persona jurídica, ¿no? Y cuando eres persona física está grabado por el impuesto sobre la renta, la persona física, que sabemos que tiene 3 tramos diferentes. Pero eso es cuando se puede validar que efectivamente tuviste un beneficio positivo. Si tienes pérdidas, esas pérdidas se te acreditan en periodos fiscales futuros, hasta un periodo límite. Es decir, solo se produce el impuesto sobre la renta, la validación del impuesto sobre la renta cuando se evidencia que ha habido un beneficio positivo en la actividad que realizas. Hay algo que siempre... Perdón, aquí hay la diferencia eso, ¿no? Sí. Para que nos quede claro. Impuesto sobre la renta es sobre el ejercicio fiscal. El ejercicio fiscal. La ganancia de capital solo cuando hay una venta del activo, sí, traspaso del activo o de una parte del activo. Y recuerden, siempre y cuando en ambos casos sea positivo. Sea positivo. Tomando en cuenta la inflación o tomando en cuenta la actividad de la propia empresa. Hay algo que en el país siempre los empresarios, tanto físico como jurídico, tienen un gran problema y dicen, pero vean, yo compro esta propiedad, nos vamos al área inmobiliaria, en 200 mil pesos y hace 7 años, hoy la vendo en 4 millones de pesos. Entonces yo pago mi IPI todos los años y pago otros impuestos más. Y ahora me calculan a mí mi ganancia de capital. Claro, es que el IPI es otra cosa. El IPI es un impuesto que grava el patrimonio inmobiliario. Es un impuesto sobre el patrimonio inmobiliario. Si no tienes patrimonio inmobiliario, no pagas el impuesto. Quiere decir, la mayoría de este país no paga impuesto al patrimonio inmobiliario porque la mayoría no puede acreditar la tenencia de una propiedad. Eso quiere decir que la mayoría no tiene una propiedad, o muchas personas, sí, personas tienen propiedad, pero son propiedades construidas en terrenos donde no hay una titulación, donde no puede demostrar efectivamente que tiene la titularidad de ese espacio o de la mejora que está en el espacio. Es importante esto, separarlo, ¿no? Entonces, el IPI es un impuesto al patrimonio inmobiliario y se suma porque recordarán que antes del IPI estaba el impuesto sobre la vivienda suntuaria. Claro, y entonces era a cada una de las propiedades. Por individuales. Individual. Por lo tanto, podías tener 20 propiedades. En términos relativos, tenías mucho más activo que otra persona, pero la otra persona pagaba el impuesto a la vivienda inmobiliaria porque estaba por encima del umbral que se establecía, pero tú tenías 20 propiedades que estaban por debajo del umbral de valoración para fines impositivos. Tú tienes mayor patrimonio, pero al final no pagabas nada. Claro. Entonces lo que hizo el IPI fue agrupar las propiedades, es decir, tu patrimonio inmobiliario para poder gravarlo en su conjunto y entonces hacer el impuesto menos injusto en ese sentido. Ese fue el espíritu del impuesto al patrimonio inmobiliario. Pero hay una ilusión, como hablo ahorita, que siempre se maneja y se maneja de una forma legal y es la siguiente.
Las empresas, tú sabes que son intangibles, o sea, no se tocan. Entonces, las empresas están cargadas de patrimonio. Hoy en día, y lo digo claramente así, o sea, existe de que yo vendo la empresa, vendo las acciones de la empresa y la transfiero para no presentar ganancia de capital. No, también hay ganancia de capital cuando ocurre eso. Porque tú puedes vender las acciones y las acciones generan un valor y tienen un valor de mercado y ese valor de mercado también está sujeto a ganancias de capital. Quiere decir, está sujeto al impuesto. Por lo tanto, por ahí la ilusión no es exactamente así como se presenta, ¿no? Lo que tú tienes en el caso de las empresas es que cuando tienen en sus libros determinada lista patrimonial, si ese patrimonio forma parte del proceso productivo, como ocurre con la mayoría de las empresas, la forma en que se grava es diferente, no es sobre impuesto al patrimonio inmobiliario, sino que es un impuesto sobre los activos que tiene la empresa. Por lo tanto, ese bien inmobiliario forma parte de un activo que es productivo. En sentido general, estaba hablando, por ejemplo, del espacio donde están las maquinarias, bienes y equipos, o estamos hablando del caso de una empresa, por ejemplo, de Rencar. La forma en que tributa una empresa de Rencar es diferente a la forma en que tributa una persona individual. Claro. ¿Por qué? Porque lo que para mí es un activo mobiliario de uso personal y que se va depreciando de acuerdo a la tabla de depreciación, la depreciación para una empresa de Rencar es mayor porque ese es el activo productivo que tiene esa empresa. Claro. Entonces, la forma en que se aproxima la estructura tributaria o la figura tributaria es diferente en ambos casos, porque aunque son bienes parecidos, el objeto del bien es diferente, la finalidad que tiene el bien. Entonces, por ahí no hay tanta ilusión. La ilusión se da probablemente cuando yo tengo empresas de carpetas, Exacto. claro, que están registradas en otra jurisdicción, y que esa empresa de carpeta me sirve para poder eludir mediante ingeniería tributaria. Financiera y tributaria. Exacto, la obligación de tributar en el territorio donde genero los beneficios correspondientes. Ahora, ¿qué ocurre? Y aquí quiero hacer una aclaración importante. La existencia de empresa de carpeta no implica en sí mismo que la empresa de carpeta es negativo. Claro que no, claro que no. Quiere decir, las empresas de carpeta son absolutamente legales y además tener empresas en otras jurisdicciones también son absolutamente legales y necesarias. Claro que sí. Para muchas empresas, dependiendo de la naturaleza, es importante tener empresas en otras jurisdicciones. Claro. Por ejemplo, Estados Unidos, en Delaware, por ejemplo, es el un paraíso. No es exactamente un paraíso, pero casi. Hay muchas facilidades. Sí, porque esa es una de las principales actividades económicas de ese estado de la Unión Americana. Quiere decir, dentro de Estados Unidos, a veces pensamos solo en las islas más pequeñas del Caribe, o la isla de Man, o la isla de Jersey, o Luxemburgo, pero aquí mucho más cerca, en Estados Unidos, tenemos un territorio que es un estado que forma parte de esa unión, que tiene una estructura tributaria mucho más favorable para la constitución de empresas de esta naturaleza. Y la salvaguardan mucho. Por supuesto, porque tampoco hay nada ilegal. O sea, lo que es ilegal es la actividad que tú puedas hacer detrás de esa figura jurídica. Ya. Amigos televidentes, nos vamos a un corte comercial y nos estamos en breve con su programa de atención tributaria. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana.
Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Evidente, estamos de vuelta con su programa de orientación tributaria aquí cargado de información y seguimos con nuestros comentarios. Sí, me llama la atención el hecho de que algunas empresas mantienen la actividad propia, pero resulta que tienden a vender los inmuebles, ¿verdad? Entonces, pero se quedan operando en el mismo espacio. ¿Cómo se maneja eso? No, a ver, una empresa puede por estrategia tributaria Y financiera también. y financiera, fundamentalmente financiera. La parte tributaria es un subsidiario de la necesidad financiera de la empresa, es decir, de disminuir costos o de tener una mejor contabilidad de costos. Esto es correctísimo. Cuando una empresa, por ejemplo, puede constituir otra empresa, pasar una parte de los activos y hacer una compra de esa parte de los servicios para la empresa que produce el bien o servicio final. Eso es, lo he dicho, muy complicado, se puede decir de manera más sencilla. Soy una empresa que alquila camiones de transporte, pero constituye una empresa para que sea la titular de los bienes inmuebles donde están, digamos, almacenados los camiones o los almacenes. Y tengo 5, 6, 7 almacenes en todo el territorio del país. Y entonces los separo en empresas. Eso ayuda a la contabilidad de costos. ¿Qué hace la administración tributaria con esto? La administración tributaria evita que haya lo que son precios de transferencia. Cuando esto ocurre entre empresas vinculadas, que están vinculadas, claro, entonces esas empresas están sometidas a lo que es el análisis de precio de transferencia. Las empresas están obligadas a transparentar la información y sobre todo el precio de venta y la estructura contable a la que se vende una empresa vinculada con la otra, a la que le vende el servicio. Ese precio de venta nunca debe ser menor, ni puede ser menor para la administración tributaria, del precio al que me suministrarían el mismo servicio por otra empresa que no esté vinculada. Una relacionada, sí. Claro. ¿Por qué? Porque por esa vía, de consecuencia, estaría eludiendo el pago de la tributación correspondiente. Sí, pero la pregunta va más específica, porque me he enterado de casos de instituciones que han estado operando, ¿verdad?, en un espacio físico y de repente me encuentro, pero ya ese espacio físico no pertenece a esa institución. No es que pertenece a una empresa vinculada, sino es que lo vendieron y pertenece a otra institución. Entonces, a ver, sí, ese tipo de manejo, no, pero eso eso es normal también. Volvemos al tema de la liquidez, okay, o al tema de la estrategia financiera de la empresa. Imagínate que soy un canal de televisión, pero en algún momento necesito hacer algún tipo de inversión. Hay un cambio tecnológico en esta industria importante que son las redes sociales. Hoy en día un canal de televisión o un canal de transmisión lo puedes tener desde tu casa con un celular barato. Y puedes tener calidad prácticamente de estudio. Claro. Con un celular barato, no tiene que ser un iPhone o ninguna otra marca cara, perdón que mencione marcas, ¿no? Sino con un celular barato, inteligente. Quizás el canal dice, bueno, yo tengo un alto costo de oportunidad en el espacio que estoy ocupando. Y tengo un comprador de ese espacio. Pero el comprador de ese espacio me lo compra, pero no tiene necesidad de usar ese espacio en lo inmediato. No va a construir un edificio, no va a cambiar la actividad y decide alquilármelo. No hay ningún problema. Simplemente transparentar la operación y transparentar el alquiler, porque cuando son alquiler entre empresas están sujetos al pago del ITEVIS.
No es el caso de la persona física, es el caso de las empresas, es decir, de la figura jurídica. Por lo tanto, no ocurre absolutamente nada que se dé un tipo de operación de esa naturaleza. Y no está eludiendo ni está evadiendo ningún tipo de obligación tributaria. Simplemente forma parte de la estrategia de esa empresa. Y las empresas tienen que tener libertad absoluta para poder implementar la estrategia que entienda más conveniente para su sobrevivencia y su fortalecimiento como empresa. En lo personal soy muy partidario del sector privado, quiero decir, soy muy partidario de la actividad privada. Y porque la actividad privada es la que genera fundamentalmente riqueza. El sector público debe tener su rol muy claramente delimitado en términos regulatorios. En algunos casos el sector público asume la producción de bienes y servicios en aquellos mercados que son intensivos en capital o que tienen un alto impacto desde el punto de vista social. Siempre los economistas intentamos de que el sector público solo participe en la producción de bienes y servicios cuando hay lo que los economistas llaman fallos de mercado. Cuando no estamos frente a esos fallos de mercado de manera muy evidente, es preferible que participe el sector privado. Casi siempre, porque tiene una mayor capacidad para señalizar el conjunto de la economía y además hay algo muy importante que decía un economista austríaco, Schumpeter, que es esa capacidad, es uno de los grandes economistas del siglo XX, es esa creatividad que se da en ese proceso de producción que al mismo tiempo Schumpeter llama de destrucción creativa, es decir, yo destruyo para crear. Cuando sale un nuevo modelo de vehículo estoy destruyendo el modelo viejo, pero estoy creando uno nuevo con mayor valor agregado. Eso lo hace mucho mejor el sector privado y la iniciativa individual que el sector público. Ahora el sector público sí tiene que tener una fuerte capacidad regulatoria. Entonces en ese sentido las empresas tienen que tener suficiente grado de libertad para poder implementar la estrategia que le corresponda desde el punto de vista de la propia empresa financiera o del punto de vista de la planificación tributaria, que no necesariamente quiere decir que estoy diseñando un esquema de evasión. Evidentemente que hay empresas y personas que utilizan empresas o figura, la empresa no existe sin las personas, que diseñan esquemas de evasión. Pero afortunadamente para eso la administración tributaria le hace el frente a eso. Claro, y además lo importante es que se termina en algún momento del periodo detectando. Es decir, claro, puedes operar durante algún tiempo, pero eso es verdad que ahí necesitamos agilizar, modernizar algunas de las legislaciones que tenemos, en el caso de República Dominicana. A nivel internacional hay acuerdos muy importantes. Yo creo que la administración del presidente Biden ha dado un nuevo impulso a un tema que ya tiene unos 15 años en discusión, que es el tema de una armonización desde el punto de vista de la tributación para las empresas multinacionales, para evitar que una empresa multinacional utilice una jurisdicción en detrimento de otra y armonizar a nivel internacional la fiscalidad en ese aspecto, haciendo que las empresas multinacionales tributen allí donde generan el beneficio por una actividad económica determinada. Yo creo que en ese sentido la administración tributaria a nivel global se fortalece. Eso quiere decir una mayor cooperación dentro de las administraciones tributarias y dentro de los que diseñan la política fiscal en su conjunto. Cuando tratamos el tema de la determinación y registro de capital, hay una cosa que hay que determinar. En la determinación de la ganancia de capital, hay ganancias que son tangibles y hay patrimonio tangible y hay no tangible. Me refiero, por ejemplo, un inmueble, eso es tangible, te lo puedes tocar. Pero ¿qué pasa? Que lo que nos vamos a lo que es bienes intangibles, por ejemplo. Las marcas. Sí, las marcas y fábricas. Las franquicias. Sí, y las franquicias, que en el país hay muchas. Y tengo una experiencia grande. Cuando yo voy a vender una franquicia, hay un acápite en la ley tributaria que yo tengo que informarlo a la DGI, para que el impuesto interno tenga conocimiento de lo que yo estoy vendiendo. Pero hay otra cosa que es mucho más importante y es que lo presento en una factura. Y hay veces que quien cambia el registro es la oficina ONAPI. Entonces, cuando ONAPI me cambia el registro, ya yo automáticamente le transfiero todo, porque la renta no tiene el poder de cobrarme antes para transferirlo, sino cobrarme después que yo lo vendo.
en esa operación ahí, ¿debe ser regulada o hay un tipo de elusión? No, ya está regulada, quiere decir, está regulada. Elusión siempre puede haber en la medida en que las empresas tengan la capacidad de encontrar algún tipo de resquicio que la legislación le permite evadir ese pago. Recuerda que la elusión no es ilegal. Claro. O sea, la elusión solo se produce cuando yo puedo... armar mi ingeniería tributaria para evadir. Pero desde el punto de vista legal, Claro, es decir, claro. dentro de la absoluta legalidad. La elusión es absolutamente legal. Otra cosa es que el diseñador de la estructura fiscal de un país entienda que hay muchos resquicios legales que facilitan eludir determinadas figuras impositivas. Y yo creo que hay un esfuerzo también de los países para hacer mucho más simple toda la estructura fiscal, ¿no? En ese sentido, y toda la legislación fiscal. Pero recuerda que la elusión es absolutamente legal. Otra cosa es la evasión. Entonces, en el tema de las marcas, es correcto, solamente se produce el cobro del tributo cuando se valida como cualquier otro bien y servicio en el mercado, no de forma previa. Pero hay algo cuando te hablo de marca, Guarocuya, y es, por ejemplo, en los bienes inmuebles, la renta tiene el control de la transferencia. Sí, pero también se tiene el control de la transferencia de la marca, porque tú tienes que reflejarlo en algún momento. Es decir, no queda por fuera del ámbito y del radar de la administración tributaria. No, porque cuando yo me explico, tiene el control porque sin el pago de impuestos no se autoriza la transferencia. Así es. Ahora bien, en marca, aún sin el pago de la marca, ONAPI me autoriza el control, a mí Sí, pero ya es un tema de coordinación interinstitucional. Es un tema de coordinación y por lo regular se da algún tipo de coordinación. Con los sistemas informáticos cada vez más potentes, lo que tú vas a encontrar desde el punto de vista de las administraciones tributarias, estamos hablando de administración, no del diseño de la estructura fiscal, tú vas a encontrar mayor interconexión entre todas las agencias reguladoras con la gran agencia reguladora que es la administración tributaria. Fíjate que te hablo de administración tributaria, porque eso incluye la parte aduanera. Y en República Dominicana, hasta la ley anterior, no conozco en detalle esa parte correspondiente en la nueva ley de aduanas, Aduanas tenía una parte de la regulación en lo que correspondía a las marcas y a la representación de marcas. Entonces ahí había una debida coordinación que tenía que darse con aduanas. O sobre todo, más que con las marcas, con la representación de franquicias extranjeras. Así es. Entonces, hoy en día esa cooperación que tiene que darse entre las agencias de gobierno que regulan determinados aspectos del ámbito económico, pues tiene que darse de forma más estrecha. Es verdad que todavía hay un trecho largo que caminar para que eso se dé, pero yo te diría que si lo comparamos con lo que ocurría hace 10 años, hoy en día es mucho mayor esa coordinación que hace 10 años, pero por mucho. Es decir, en República Dominicana, por ejemplo, entiendo que a futuro lo que debiéramos de tener es una única agencia aduanera y tributaria, no deberíamos tener ya separado lo que es la administración aduanera, o sea, la parte de aduanas con la administración tributaria, que debería ser una única administración, que es la tendencia a nivel internacional, sobre todo los países con mayor nivel de desarrollo, porque eso elimina brechas que se aprovechan entre lo que ocurre en las aduanas y lo que ocurre a nivel de la regulación de la estructura impositiva interna. De la parte interna. Así es. Entonces, cuando vamos a registro, cuando vamos vamos a la tributación, con tu experiencia, Guarocuya, ¿tú piensas que es posible cobrarle un 25% sobre ganancia de capital a una persona física por venta de un inmueble? Fíjate, yo no entraría en una discusión sobre tasas y sobre la justicia o no de una figura impositiva, por lo menos hoy en este programa, porque eso requiere otro tipo de análisis, porque tú no puedes ver una figura impositiva de manera aislada, sino que debes de verla en el conjunto de toda la estructura tributaria. Y yo puedo estar o no de acuerdo sobre una determinada figura impositiva. Yo entiendo a nivel de principios generales que toda estructura tributaria de un país, mientras más simple, mejor para la administración tributaria y mucho mejor para el ciudadano. Luego el tema de las tasas y de los umbrales es un tema que tiene que ver mucho con el diseño del conjunto de la estructura tributaria. Y yo creo que por eso no me atrevería ahora mismo a darte una opinión en particular sobre una figura en específico
o sobre determinado tipo de potencial figura que nosotros pudiésemos tener. Para ello he hablado mucho, durante mucho tiempo, de la necesidad de una nueva fiscalidad en República Dominicana. Creo que en este momento está sobre la mesa un diálogo que ha convocado el gobierno con las fuerzas políticas para tocar diferentes aspectos, entre ellos el tema fiscal. Yo esperaría ver cuál es el resultado de lo que va a salir de ese diálogo antes de emitir un juicio, ¿no? Antes de emitir una opinión, sino emitirlo ya sobre un resultado concreto. En lo personal, de verdad que no me gustaría opinar porque estaría opinando sobre figuras aisladas y eso puede interpretarse de manera muy incorrecta. Amigos televidentes, vamos a un corte comerciales y nos vamos en breve. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Estamos de vuelta con el programa Orientación Tributaria aquí cargado de muchas informaciones y seguimos con él. Hay un aspecto muy importante en esto y es el siguiente. Hay de por sí en República Dominicana muchos organismos que por su actividad per se están exentos, ejemplo los condominios, pero son únicamente para las operaciones del condominio, por ejemplo, para el pago de cuotas de mantenimiento, para el pago de lo que reciben, pero hay condominios que se dedican a ejecutar bienes por no pago de mantenimiento. Entonces, esa parte no se registra dentro de su operación per se como condominio, sino que debe ser presentada en otro aspecto. Ahí nos vamos a registro de la ganancia de capital. Por ejemplo, un condominio tiene un inquilino, que puede ser yo, puede ser usted, puede ser Ramón. Yo he sido presidente de mi comunidad. Eso exactamente. Que de las cosas más difíciles que hay, yo creo que en la actividad humana, que es ser presidente de un condominio. de la comunidad donde vives, ¿no? Porque no tienes día ni hora y para los vecinos, si es así, está dispuesto para hacer eso. Se daña el agua, se daña la luz, un vecino se paró en el parqueo que no era, bueno, estás para todo, ¿no? Sí, pero se ejecuta un apartamento y tiene que venderse. Entonces, ¿ahí hay una actividad per se de ganancia de capital para ese condominio o no la hay? A ver, es que depende mucho de la situación que se dé. Por lo regular, no se llega a ejecutar. Por lo regular, en la práctica, casi siempre el propietario termina pagando, porque el costo es muy alto, o sea, de perder un inmueble por la falta de pago de los servicios del condominio. A ver, la pregunta específica si hay una ganancia de capital, sí, porque hay una venta de parte del titular, aunque ese titular ha sido momentáneamente, digamos, el bien ha sido enajenado en favor del acreedor, en este caso, que es el condominio. Pero por lo regular eso se da muy poco. Ahora fíjate que... Te digo esto y te voy a poner el ejemplo. Sí. Yo soy propietario de un kiosco en un condominio aquí. Sí. Y en ese condominio han ejecutado
muchos inmuebles y se han vendido. Y esos inmuebles, ninguno está registrado como venta en ese condominio. Y por eso Claro, pero al momento en que tengan que registrarse, sí la administración tributaria va a validar todo el proceso de traspaso de titularidad, porque tú vas a registrar el traspaso de titularidad. Claro que sí. Y tiene que darse. Vuelvo a mi intervención inicial de hace un rato. En el sentido de que no necesariamente se genera una ganancia, probablemente el costo y la deuda sea mayor que el precio de venta, claro. Y eso puede documentarse, que el precio de venta efectivo del inmueble para la recuperación de la deuda que se tiene, porque ahí estamos frente al cobro de una deuda entre acreedor y alguien que se convierte en deudor por ser usuario de bienes y servicios de un patrimonio que es común, que es colectivo. Aunque yo soy titular de mi inmueble en una parcela, de una proporción del inmueble, pero al mismo tiempo soy acreedor del resto de los propietarios. Claro. Y al mismo tiempo soy deudor del resto de los propietarios si incumplo mi obligación financiera con la parte correspondiente de lo que debo de mantener del conjunto de la propiedad. Entonces, bueno, eso va a depender de cada caso, ¿no? Pero en sentido general, lo que va a ocurrir es cuando se registre la transferencia efectiva del inmueble, que se va a verificar. Claro. Entonces, en cuanto... Perdón, piensa que en el caso de los inmuebles tiene que mediar una decisión judicial. Claro que sí, claro. No es tan simple. No. Y es un proceso largo y complejo. Muy complejo. Y aquí la exhortación que yo haría, no a los condóminos, sino a los miembros del condominio, es nunca incurrir y ya como con la experiencia de haber sido presidente de mi condominio y de ser miembro de la junta directiva del condominio, es siempre cumplir con las obligaciones. Ahora, ¿qué ocurre? Vuelvo también a otra parte anterior que lo mencioné. Muchas veces compramos un activo por encima de nuestra posibilidad financiera. Sí, claro. O perdemos el trabajo, los ingresos que tenemos, entonces lo recomendable es vender el inmueble. ¿Por qué? Porque te evitas caer en esa situación. Vas a perder el inmueble o vas a entrar en una maraña muy costosa legal porque no puedo pagar los servicios donde yo tengo el inmueble. Y entonces el condominio se ve en la obligación de ejecutarlo. Entonces es preferible tomar la decisión o como acción previa de la enajenación del inmueble o la venta del inmueble. Claro. En este caso es que a veces yo pretendo ser de una clase social a la que no me corresponde pertenecer, entonces incurro en la compra de yo no diría una patrimonio. Yo no diría una clase social, yo diría nivel de ingreso, porque tú puedes... Un error financiero. El tema de clase social es un poco complicado. Entonces tendríamos, sí, abordarlo desde el punto de vista de la clase social. Bien. Yo te diría más bien del nivel de ingreso. Entonces, puedo tener un nivel de ingreso determinado mayor y luego no tener ese mismo nivel de ingreso. Fíjate que ni siquiera te hablé de empleo, te estoy hablando del ingreso. El ingreso puede venir por un empleo, por una actividad productiva o por una herencia, por múltiples vías, y puedo no tenerlo en otro momento y entonces verme afectado desde el punto de vista del cumplimiento de mis compromisos financieros. Por eso vuelvo al tema de la liquidez. Eso casi nos da otro programa en el sentido de... y tiene que ver más con el patrón de consumo de la sociedad, tiene que ver... y eso ya el abordaje no solo debe ser desde el punto de vista económico, sino también un abordaje sociológico e histórico, en el sentido de por qué, y sería la pregunta, nos comportamos de esa manera. Sería como la cadena de los por qué. Sí. ¿Por qué yo necesito un carro que esté por encima de mi nivel de ingreso? Muchas veces lo justificamos en el sentido de decir, bueno, necesito estar muy bien representado por la actividad económica que realizo. Yo he oído justificaciones de todo tipo. Pero hay un elemento de la herencia cultural que... Por eso te decía... Es muy complejo y caemos en la patología cultural. Sí, claro, y es más un análisis sociológico. Leyendo, por ejemplo, crónicas de la colonia, un cronista, un visitante extranjero deja registrado que vino a visitar la colonia de la Española, ya existía Haití, y registró que los coches de caballos de la colonia de la Española y de Haití eran mucho más vistosos y mucho más ricos que los coches de caballos en la metrópoli. Sí. Entonces, los coches de caballo lo cambiaban por la jipeta. Claro. Es decir, que es algo que viene prácticamente de las raíces. Desde la raíz de la conformación cultural del país. De hecho, hay un caso que involucra a don Manuel de Aslor,
que llevaron un chisme ante la colonia, precisamente por el tipo de carruaje que utilizaba y de la vida que se da. sí, hay un carruaje repleto de mujeres y cuestiones ya a ese nivel. Entonces, cuando llegó el chisme a la corona, dijeron, no, pero dejen eso, que él lo que tiene fama de otras cosas. Sí, o sea, hay que decir, eso casi nos da otro programa. Ahora, Claro. evidentemente que cuando uno está hablando de tributos, no tanto de administración tributaria, sino de los tributos y la estructura tributaria de un país, lo que subyace en el fondo es el aspecto distributivo, y el aspecto distributivo está relacionado con el concepto de justicia. Y el tema de justicia es una discusión filosófica, porque lo que yo puedo considerar justo, tú lo puedes considerar injusto. Entonces es muy relativo el concepto y el valor que le otorgamos a determinados comportamientos que podemos encuadrar en ese aspecto que denominamos justicia. Por supuesto que es la discusión desde la cual tiene y debe de partir siempre el que diseña estructuras tributarias, es el aspecto de justicia. Y además no es el qué la pregunta correcta, sino el para qué. No es qué, a veces decimos que yo quiero un carro, ese es el qué. Ahora, ¿para qué lo quiero? Claro. Y yo creo que cuando hacemos la pregunta correcta entre la diferencia entre el qué y el para qué me lleva a respuestas mucho más acertadas del punto de vista individual o del punto de vista colectivo. ¿Para qué yo quiero ese vehículo o ese tipo de vehículo? ¿Para qué yo necesito ese tipo de vivienda? ¿Para qué yo necesito ese tipo de vestimenta? Para poner un ejemplo del punto de vista del consumo de las personas o del consumo de las empresas, ¿no? En ese, ya terminando, queremos dejar claro lo siguiente, en mi último segmento ya. ¿Qué impacto tiene la ganancia de capital en el sistema tributario dominicano, Guarulla? A ver, fíjate, la ganancia de capital no es una figura que te dé un nivel de rentabilidad muy significativo cada día, porque la ganancia de capital, recuérdate que solamente se genera cuando se venden los activos. Tú tienes otras figuras impositivas que desde el punto de vista recaudatorio son mucho más potentes, pero sin ninguna duda que la ganancia de capital tiene dos aspectos. Un aspecto, que lo acabo de mencionar, y eso da para mucha discusión, de justicia distributiva, porque solamente genera ganancia de capital aquel que tiene activos. Los pobres no generan ganancia de capital. Entonces hay un aspecto distributivo que subyace, que va más allá del aspecto recaudatorio. Y el otro aspecto es recaudatorio, evidentemente, pero también hay otro aspecto, que es el cambio de la conducta y comportamiento de los agentes económicos. Es decir, que una figura impositiva o la estructura tributaria de un país tiene que verla desde múltiples aspectos, no solamente desde el punto de vista recaudatorio. Lamentablemente en República Dominicana, en todas las discusiones, o en casi todas las discusiones, lo que ha estado más presente es el aspecto recaudatorio, muy poco el aspecto de incentivo de comportamiento para los agentes económicos y también muy poco el aspecto de justicia distributiva. Entonces yo creo que son dimensiones importantes en cualquier estructura fiscal de un país. Te damos las gracias, Guarulla, por estar siempre con nosotros No, aquí. gracias a ustedes. Este programa siempre es tuyo y así Muchas que siempre gracias. siéntase en su casa cuando Muchas termine aquí. gracias. de verdad. Amigo televidente, a ustedes le damos las gracias por estar junto con nosotros y esperamos que todo la siga pasando bien en sus hogares. Muchas gracias.